El hermano Carlos nos predicó la semana pasada sobre el capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios. El capítulo de hoy es el capítulo 13. Ese capítulo 12 sobre el que predicó Carlos tenía una introducción que quisiera recordar porque, como él también lo dijo en su momento, lo que hoy vamos a hablar está parado sobre aquello que se habló la semana pasada, sobre el capítulo 12. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 1 al 5, dice así, y lo podemos seguir. En cuanto a los dones espirituales, de eso se habló la semana pasada, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, la ciudad de Corinto, lo recordarán ustedes, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad donde hay muchos cultos, en la fe cristiana es un culto más en ese contexto dentro de muchos otros. Gran parte de las personas que se hacen seguidores de Jesús provienen de un entorno pagano. Cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Era importante para Pablo aclarar a la iglesia en Corinto estas dos cuestioncitas centrales. Los corintios probablemente están tratando de discernir si son cristianos o no este grupo que se junta por allá que dice que sigue a Jesús pero tiene tales prácticas, o este otro grupo que dice que sigue a Jesús y tiene otras prácticas, y los corintios estarán definiendo, no siempre con la altura adecuada, ni con el criterio adecuado, si son o no son cristianos estos grupos que van apareciendo. Los corintios tenían la tendencia a armar grupos, ¿no? Ustedes se acuerdan que desde el comienzo hemos visto que los corintios se dividían una y mil veces para satisfacer sus propios egos a veces. Y entonces Pablo dice, ok, aclaremos dos cosas. Pertenecer a la iglesia de Jesucristo implica reconocer que hay diversidad de dones, de habilidades, de manifestaciones del servicio al Señor. Hay diversidad. Y en segundo lugar, significa reconocer que en medio de esa diversidad hay un elemento que nos une: la convicción de que Jesucristo es Señor. Por eso él dice, hay diversidad de dones, pero un único Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un único Señor. Todo el capítulo 12, entonces, es el intento de explicarle a los corintios, y también a nosotros, que es importante mantener la unidad sin sacrificar la diversidad. Uno podría profundizar mucho más esto, pero eso va a ser posible en el curso de la carta a los Corintios que en algún momento vamos a retomar en la Academia Bíblica. Pero por ahora digamos eso, la unidad en medio de la diversidad. Pero el capítulo 12 termina con una frase que es la que da el puntapié inicial al capítulo 13 del que vamos a hablar hoy. 12:31. Ustedes, por su parte, entonces ambicionen, busquen los dones mejores. Ahora yo voy a mostrar un camino más excelente. Y esto es interesante, ¿no? Él está explicando lo que es la iglesia, entonces establece una descripción de los dones, insiste en que hay diversidad de expresiones del Espíritu y sin embargo esa diversidad
queda reducida a una única unidad cuando se trata del centro que es Jesucristo. Pero luego de dar toda esa explicación dice, ok, si alguien no lo entendió, yo ahora voy a mostrar un camino más excelente. Y el capítulo 13, que es el camino más excelente que se introduce, es un canto, una expresión poética. La métrica del texto muestra que es un texto poético sobre el amor. El poema del amor, el canto del amor, tiene diferentes formas de expresarse, pero es una construcción armónica, preciosa. Algunos habrán escuchado hasta canciones del capítulo 13 de 1 Corintios, ¿no? Y porque han tratado de ponerle música también. Es una expresión poética y recordar eso es importante para algo que vamos a decir un poquito más adelante. Solo 3 cositas sobre el capítulo 13 y vamos a irlo leyendo a medida que avanzamos. Lo primero que hace Pablo es poner las acciones de la iglesia en su justa dimensión. Ante el Señor, el valor de las acciones externas depende de la actitud interna. Miren los versículos 1 al 3 del capítulo 13 ahora. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. La experiencia del hablar en lenguas, nosotros, vamos a decirlo de frente, no sabemos realmente cómo se hablaba en lenguas en el siglo I, porque nadie tomó una foto ni nadie hizo una filmación. Lo que tenemos son las experiencias actuales. Las experiencias actuales son las que hemos vivenciado en las iglesias cristianas, y no solo en las iglesias cristianas, la experiencia de la glosolalia, experiencias preciosas, experiencias maravillosas, que imaginamos que pueden ser reflejo o parecidas a lo que era la experiencia en el siglo I. Son cosas muy del Señor, son cosas preciosas. Al menos en nuestra tradición, estas manifestaciones del Espíritu son valoradas. Con todo y eso, Pablo dice, si yo hablare lenguas humanas, esa capacidad de hablar idiomas no aprendidos humanamente, o angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido, algo simplemente molesto. Duele el oído escuchar. En lugar de producir lo que bendice, lo que alegra, lo que edifica, en realidad genera simplemente molestia. Pero además estas expresiones como metal que resuena, platillo que hace ruido, aluden a las prácticas habituales de los cultos paganos, de donde se suponía que los corintios venían saliendo. Y les dice, si ustedes manifiestan esta gracia del Señor, carentes de amor, esta gracia del Señor los hace más parecidos a los paganos que a los verdaderos hijos de Dios. No son más que un ruido molesto en la iglesia. Si tengo el don de profecía, verso 2, y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, algo que se entendía como una gracia especial de Dios para estas personas, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, otra vez no soy nada. ¿Cómo no va a hacer nada el profeta que anticipa cosas, que ve cosas? El que tiene conocimiento y ve cosas que otros no ven. Y el que puede trasladar montañas con la fe, desarráigate de aquí, plántate en el mar. O sea, nosotros lo aplaudimos y le damos un diploma. Y Pablo dice, y si no tiene amor no es nada. Lo que determina su valor no es las lucecitas,
que muestra es el amor. Y si no tiene amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Otra cosa tan valorada en la iglesia antigua y también hoy: dar, hacer obra filantrópica, dar al necesitado, o ser mártir. En el siglo II, el obispo Policarpo, obispo de la ciudad de Esmirna, en una de sus cartas escribía que había ciertos cristianos excéntricos en la época, que en medio de las persecuciones ellos se ofrecían para ser comidos por los leones. Atraían los leones hacia sí, dice Policarpo, como una forma de dar testimonio. Mártir significa eso, testigo de Jesucristo. Y Policarpo dice, no, son jóvenes excéntricos, son jóvenes que tienen sus propios problemas, que hacen esto para satisfacer sus propias carencias psicológicas o emocionales. Lo que hay que hacer, dice Policarpo, que finalmente terminó muriendo como mártir, es arrancar. Tienes que escapar todo lo que se pueda, y si ya no puedes escapar más y tienes que morir, bueno, hay que hacerlo con la dignidad de la fe en Jesucristo. Pero no ofrecerse para la muerte. Parece que en la época de Pablo también esto se da. Si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero todo esto lo hago carente de amor, entonces nada gano con eso. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer sin amor. Es increíble, es impresionante. Pero la revisión de lo interno es más difícil que la revisión de lo externo. Porque en lo externo podríamos todos participar revisando algo. Habla en lenguas o no habla en lengua, tiene interpretación o no tiene interpretación, ofrece su cuerpo para ser quemado o no lo ofrece, aporta su vida o no la aporta, sirve en esto o no sirve, profetiza cosas, tiene conocimiento oculto, y todo eso es observable. Incluso es demostrable. Uno podría ser el que hace todas esas cosas, pero revisarse internamente y preguntarse si quien lo está haciendo lo hace con amor, tiene amor. Probablemente ni siquiera sea posible revisar eso para quien es alguien distinto a quien está haciendo todas estas cosas. Cada uno, en el fondo, es el único capacitado tal vez para ver si lo que está haciendo lo está haciendo con amor. Pero Pablo es lapidario al poner las cosas en su lugar. Acaba de describir dones maravillosos. Uno se queda con el capítulo 12 y le dan ganas de salir y flotar, no sé, hacer algo maravilloso. ¿Cómo no hacemos cosas más maravillosas?, dice uno. Cuando lee el capítulo 13 uno dice, mejor me voy a esperar un poquito porque no sea que sea yo el que haga todas estas cosas, pero sin amor genuino. Esta querida iglesia de Providencia, y si hay hermanos de otros lugares escuchando igual, probablemente es una de las reflexiones más sutiles de la vida de la iglesia. Este es uno de esos momentos en los que uno diría, estamos hilando fino. Se trata de la pregunta de ¿por qué hacemos lo que hacemos? Frecuentemente nos quedamos en la obra gruesa de la construcción de la vida de la iglesia. Dejemos que lo haga. Total, entre que no lo haga y lo haga, mejor que lo haga. Pero este es un punto en el que estamos en esas terminaciones más finas de la construcción del edificio que es la iglesia de Jesucristo. Cuando nos preguntamos por la razón con la cual algo se hace o no se hace en la iglesia y llegamos a la conclusión de que si no se hace con amor, entonces no tiene el valor esperado
por el Señor. Nosotros mismos podemos evaluarnos. ¿Por qué un domingo estamos en el templo con calor y no estamos en otro lado, en una piscina simplemente? ¿Por qué nos preparamos a mitad de semana y ensayamos para presentar algo lo mejor posible si con la no preparación basta y sobra? ¿Por qué ofrendamos y diezmamos de lo poco que tenemos? ¿Por qué? La Iglesia ha desarrollado diferentes razones para hacer estas cosas. Hubo tiempos cuando todo esto se hacía por miedo, porque si no lo haces el Señor te va a castigar. Si te quedas en la casa el domingo, el Señor te va a castigar. Espero que nadie esté acá porque el Señor lo va a castigar, ¿no? El miedo al castigo de Dios es la peor de las motivaciones. El amor es la mejor de las motivaciones. ¿Por qué? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué participamos en esto? ¿Por qué avanzamos como iglesia? ¿Por qué aguantamos lo que aguantamos? Probablemente si no es por amor, algo está mal o va a estar mal más temprano que tarde. Eso nos lleva al segundo punto de este sermón, que es lo problemático de la descripción que hace Pablo del amor. Es muy problemática. Probablemente no se puede hablar del amor sino de forma metafórica, sino de forma poética. El mexicano Octavio Paz dice: el amor es un mar en el que uno se sumerge y si no sabe nadar, se ahoga. Neruda dice: te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Yo no voy a dar una definición de amor propia, ¿no? Yo puedo recitar las que otros han dicho. No es lo mío. Tengo amigos que escriben sobre el amor de forma muy grandiosa. Y es que no se puede hablar del amor de forma técnica. Parece que Pablo lo entiende, por eso cuando habla del amor escribe un poema o un canto. Y entonces Pablo dice lo siguiente en los versículos 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto es parte de un canto, es parte de una poesía. Pero poesía y todo, uno se compara con esto y dice: wow, estamos lejos. La expresión que usa Pablo cuando usa la palabra amor, ágape, probablemente indica que no se refiere necesariamente al amor romántico, ¿no? No es como Octavio Paz o como Neruda, que hablan del amor romántico. Pero seguramente esta expresión de amor que usa Pablo es capaz de abarcar también los otros amores, el romántico o el amor filial. Uno podría resumir toda la descripción del amor que hace Pablo diciendo que de lo que se trata es de que quien ama busca el bien del otro. Nunca el mal y nunca el bien propio. El bien del prójimo. Busca que al prójimo le vaya bien. Busca que el prójimo prospere. Busca que no sea humillado. Busca que no sea engañado. Busca que el prójimo o el otro, la otra, no sea dañado en nada. Busca no ser él o ella, el que ama, no ser responsable del daño, del menoscabo, de la pérdida de dignidad
de importancia de quien está cercano a él o a ella. Por eso Pablo puede hablar a lo largo de la carta de que él se ha autonegado. Él dice, ¿se acuerdan de esto, no? Cuando encuentro a alguien débil, yo me hago débil. O sea, no soy yo el criterio, el estándar es el otro. Si es débil, yo me hago como él, débil. Si es judío, yo me hago como judío. Pero si es un gentil, alguien que proviene del mundo no judío, yo me hago como el otro. Es decir, nunca me pongo yo como el estándar esperando que el resto se acomode a lo que yo soy. Por el contrario, siempre me acomodo al prójimo, al otro, a la otra. Por eso a Pablo no le cuadra cuando se encuentra con estos corintios a los que él llama carnales, ¿se acuerdan? Que debiendo ya ser maduros para acomodarse cuando haya que acomodarse, en realidad se comportan carnalmente y no pueden pensar más que en su propia conveniencia. Probablemente el poema del amor no esté escrito ahí para que nosotros hagamos un checklist y vayamos viendo paciente, bondadoso, check, envidioso, no sé hasta dónde llegamos, yo creo que está un poquito más abajo que eso y ya mejor no seguimos con la lista porque probablemente no esté para eso ahí. Como muchas cosas en la Biblia es probable que esto esté ahí para marcar un horizonte. Es decir, cuando en 3 años más hayamos madurado todos en la fe, todavía este texto va a estar en nuestro horizonte, mostrando que estamos al debe. Pero cuando en 10 años más todos hayamos madurado más y volvamos a leer este texto, todavía va a estar en el horizonte, mostrando que todavía estamos al debe. A pesar de eso, el estándar que propone Pablo para vivir el camino más excelente en el funcionamiento del ser de la Iglesia es este. Es curioso. Nos pone un horizonte que uno podría preguntarse, bueno, ¿y Pablo lo habrá cumplido? Pero él ya no está para responderlo, ¿no? Nos pone un horizonte y la Iglesia acepta este horizonte a lo largo de los siglos porque sabe que la Iglesia siempre camina en esa dirección. Y toda vez que la Iglesia no vive en este horizonte, todo lo que hace debe ser puesto en revisión de forma permanente, siempre. El marco adecuado en el que la Iglesia subsiste, hermanos y hermanas, es el amor. Y sin embargo, cualquier creyente, en todos los tiempos, también en nuestro tiempo, se habrá encontrado siempre en deuda con el amor que se le exige. Y no por eso puede eludir la responsabilidad que la palabra le pone. García Márquez, el colombiano. ¿Tenemos colombianos presentes hoy? Sí, muy bien. Escribía en el 85 su novela El amor en tiempos del cólera, inspirada en la relación de sus padres. García Márquez reflexiona sobre el contexto o los contextos en los que toca vivir el amor. No siempre el contexto en el que toca vivir el amor es fácil. No voy a predicar de García Márquez, ¿no? Pero quería mencionar eso porque a mí me parece que Pablo hace lo mismo en lo que vamos a leer ahora. Establece el contexto en el que él propone que hay que vivir este amor así de elevado. Elevado, tan elevado que nos dejó a todos en deuda, perplejos. Miren el versículo 8. El amor jamás se extingue,
Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado, el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y pone el ejemplo de la madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Todo lo que existe en la iglesia en la época de Pablo, pero también en nuestra época, todas las expresiones de los dones del Señor, de las habilidades que el Señor nos da, Él ponía como ejemplo el conocimiento, la profecía, el hablar en lenguas, pero uno podría decir otras cosas también: nuestro servicio en el canto, nuestro servicio en la predicación, nuestro servicio en la administración. Todo aquello con lo que servimos al Señor y a nuestros hermanos subsisten en el tiempo de la imperfección. La cuestión entonces es cómo amar, ya no en los tiempos del cólera, al decir de García Márquez, cómo amar en los tiempos de la imperfección. Un día llegará lo perfecto, pero amar en lo imperfecto es complicado. Si hasta amar al Señor, que es perfecto, nos resulta difícil, que se me pida amar rodeado de imperfección y ser amado rodeado de imperfección, es realmente amar en tiempos complicados. Si hay algo interesante, o una de las cosas interesantes de este capítulo, es precisamente que este amor tan sublime como es descrito acá, se le pide a la iglesia que lo viva en tiempos donde solo hay transitoriedad e imperfección, lo que hace todavía más difícil vivir en amor. Por eso el amor debe ser tolerante, porque una y mil veces hay que amar lo que daña. Por eso el amor debe esperarlo todo, porque de la imperfección no puede esperar perfección. Por eso el amor no busca lo propio, porque lo propio que buscaríamos sería siempre imperfección. El Señor, querida iglesia, nos ha bendecido con multiplicidad de dones preciosos. Cuando uno mira las fotos de lo que ha pasado con la iglesia, de lo que vamos haciendo cada semana, de lo que va pasando, uno dice: ¿cómo puede haber una iglesia con tantos hermanos y hermanas que hacen tantas cosas lindas, con los niños, los jóvenes, los juveniles, los hombres, las mujeres, el canto, la dramatización, el arte, tantas cosas preciosas, la administración de la iglesia, el marco adecuado para que todo aquello se viva como agrada al Señor es el amor. Si no hay amor, y eso cada uno tiene que revisarlo hacia adentro, no puede revisarlo hacia el de al lado, sino hacia adentro, entonces de nada vale todos los esfuerzos que estamos haciendo. Nadie debe buscar al Señor por terror. Nadie debe estar en un programa de la iglesia por miedo a que Dios lo vaya a castigar un día. Si llegó de esa forma, entonces debe empezar a cambiar el criterio y preguntarse bien en el fondo si en realidad es el amor el que me está motivando. Y eso hay que hacerlo todos los días, porque ese horizonte del amor está ahí para recordarnos que siempre habrá que mejorar en eso.
La sección del capítulo 13, del que hablamos hoy, termina precisamente con el versículo 13, y nosotros vamos a terminar también con eso. Miren lo que dice el versículo 13. Pablo queriendo definir como los tres grandes pilares que sostienen el funcionamiento de una iglesia. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Que Dios nos ayude a amar. Que Dios nos envuelva en su amor. Que el Señor genere en nosotros y entre nosotros el marco de amor adecuado para ser la iglesia que Dios quiere que seamos en estos tiempos donde no es amor precisamente lo que rodea nuestra sociedad. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor, y vamos a orar y luego vamos a terminar cantando. Estamos agradecidos, Señor, por tu amor. Tu amor que tuvo expresión concreta precisamente en esto que dice Pablo, en que entregaste tu propia vida por nosotros en aquella cruz. Ahora, Señor, nos impacta pensar que este es el estándar que también esperas de nosotros, que también busquemos el bien del otro y del prójimo en lugar del propio. Señor, tú conoces mejor que nosotros lo que está dentro de nuestro corazón. Lo que nosotros vemos es lo que hacemos, pero tú ves la razón por la que lo hacemos. Y queremos pedirte en el nombre de Jesucristo, si algo en este sentido no está acorde a lo que esperas de nosotros, transfórmalo con el poder del Espíritu Santo. Porque ni siquiera tenemos poder para cambiar esto en nuestro interior. Pero tú sí, Señor, de tal forma que seamos una iglesia que no solo haga muchas cosas y refleje muchas actividades, sino que seamos una iglesia donde tu amor sea transmitido a través de estas cosas y a través de nuestras propias vidas. Concede que nuestra actitud interna sea el reflejo genuino de aquello que primero operaste tú, Señor. Un amor profundo por nosotros, expresado en esa cruz. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.